puedo arrancar. Nosotros tenemos el compromiso, y bien como dice Maxi, no se puede violar el presupuesto, pero esa previsión, y viene de una previsión anterior, que habían comprometidas 300 viviendas para el Bolsón, que no se llevaron adelante, no se llevaron a cabo porque el municipio no pudo obtener o no supo cómo conseguir tierras donde localizarlas. Pero dentro del presupuesto está la previsión de las 500 viviendas para el Bolsón. Por eso que el gobernador avanza en este compromiso. Es una buena pregunta. A mí me parece realmente una burla hacia la sociedad firmar una carta de intención por 500 viviendas con un candidato, porque bien como lo firma con Bruno, lo podría firmar con él o lo podría firmar con cualquiera de ustedes. Yo creo que esa parte es la que hay que respetar la institucionalidad. Hoy el gobierno, que sabemos quién es nuestro gobernador por los próximos 4 años, tiene que tener el respeto de que hay un intendente. Esa intención tendría que estar firmada con el intendente actual y esa intención tendría que ser transferida al próximo intendente que gane. Creo que si no entendemos eso, el concepto no es que yo te doy 400 viviendas y gana mi candidato y si no te mojo la oreja. Creo que eso es lo que la gente tiene que interpretar. Creo que la gente tiene que tomar esa dimensión. No podemos ser rehenes de alguna voluntad. Lo que nosotros tenemos que tener en Bolsón es un plan genuino, real, independiente, que a nuestro gobernador, con el mayor de los respetos, le interese para poder llevar la vivienda a Bolsón. Que a nuestro presidente de turno, y ojalá sea nuestro el que nosotros estamos tratando de que llegue, también le interese el plan que nosotros tenemos para poder hacer la vivienda acorde. Que cuando nuestro gobernador llegue a Bolsón, vayamos, lo busquemos y nos llevemos al municipio y le digamos: señor gobernador, nosotros tenemos este proyecto, tenemos este plan, queremos construir de esta forma, tenemos esta idea, lo que necesitamos es que nos dé una mano, necesitamos trabajar sobre ese sector, porque si nosotros no logramos interpretar eso, muy mal vamos a poder llevar los cambios que necesitamos llevar adelante. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que planteamos? Que el plan de Bolsón no tiene que depender de un gobierno de turno, ni provincial, ni local, ni nacional. Tiene que ser más ambicioso, tiene que ser independiente, no tiene que depender de las voluntades o del humor que tenga un político de turno. Y en eso creo que tenemos que trabajar. Eso se trabaja de distintas formas. Uno de los compromisos que tenemos que hacer, en lo que estamos en campaña, es que al próximo intendente, cual fuese, lo tenemos que proteger. Lo tenemos que proteger porque es el mejor intendente que tengamos. Pero a su vez, tampoco tiene que permitir que estas chicanas vengan, van a funcionar, van a llegar X cantidad de casas, siempre y cuando mi candidato gane. Creo que eso es una falta de respeto a la sociedad. Otra falta de respeto a la sociedad es cómo yo me identifico políticamente. ¿A quién yo llevo políticamente a nivel nacional o a quién llevo a nivel local? Creo que para los proyectos de Bolsón, eso no suma, suma para la sociedad. Nosotros tenemos que tener un proyecto independiente, creíble y sustentable. Cambio las 2000 de Macri por las 500 de Alberto. Me conviene más. No, porque... 300 de Alberto. Pero el concepto... pero el compromiso mío es el siguiente. Yo lo que digo lo siguiente. Yo, ojalá que gane Mauricio, pero si no gana Mauricio, yo tengo la obligación de sentarme. Yo hablé con Alberto lo siguiente. A ver, Alberto, yo quiero ser intendente. ¿Vos querés ser gobernador? Yo tengo que respetar la institucionalidad, yo te tengo que respetar a vos. Eso no quiere decir de que yo haga política y trate de lograr llegar de distintas maneras. Ahora, mi plan tiene que ser para... cuando hablo de un plan, no hablo del plan de Mauricio. Yo hablo de un plan nacional que le interese al próximo presidente y ojalá fuera el nuestro. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso directo, porque tengo un contacto directo y porque tengo una línea directa. Pero no puedo quedarme, encerrarme únicamente en que todo va a salir bien si Mauricio gana. Entonces, yo creo que tiene que ser más ambicioso, tiene que ser más genuino y tiene que ser más real. ¿Dónde dijo Juan Carlos, dónde dijo Alberto que solo si gano yo a las 500 viviendas? Y si firma la carta de intención, la carta de intención, si firma la carta de intención con vos, y Macri que entonces solo lo firma con vos, es una cosa, y el contacto directo real lo tengo yo también con el gobernador, eso no deja de ser una chicana, ¿no? La chicana está prohibida en esta charla. Prohíba entonces todo lo que Yo quisiera agregarle una cosa respecto a antes, porque desde la Cámara de Comercio
Detestar. Desde un montón de instituciones. Detéstese. A este intendente que está hoy, se le intentó ayudar. Muchos de los que están acá han participado de reuniones que hemos tenido con el intendente intentándolo ayudar. En una de esas reuniones, él mintió descaradamente que le querían dar un golpe de Estado. Cosa que algunos denunciamos, y entonces no es que todo el pueblo es salvaje. La Cámara de Comercio ha intentado, vos sos testigo, porque vos has sido parte, sostener y mejorar la gestión de este intendente. Y este intendente cerró los ojos y los oídos a toda la comunidad y solo los abrió a un grupo determinado. Entonces eso yo quiero aprovechar la ocasión para decirlo porque fui testigo de la situación. Entonces me parece que es importante que se sepa que la Cámara de Comercio y muchas otras instituciones han intentado apoyar a este intendente y fue imposible. Yo creo que justamente es el error de gobernar para un solo sector, mirar para un solo sector. Uno tiene que gobernar para absolutamente todas las clases sociales. Uno tiene que ser amplio y principalmente escuchar al que piensa distinto. Principalmente incluir al que tiene una opinión diferente. Yo creo que eso es lo que nos va a marcar una diferencia. Eso es lo que nos va a hacer sumar. Eso es lo que nos va a construir como sociedad. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de seguir dividiéndonos. Yo le digo a mucha gente que por ahí tiene una alta preocupación por si Juan Carlos llega, qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. Yo creo que van a tener una grata sorpresa, porque si llegamos al gobierno y la gente interpreta el proyecto nuestro, realmente es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto de inclusión, es un proyecto donde vamos a sumar todos los esfuerzos y principalmente vamos a escuchar a los que piensan distinto. Coincido en eso. Falta la parte de... Bien. Hay que... Bueno, pero por ahí para sacarlo, como tenemos un diálogo, coincido en que hay que gobernar para todos los sectores, que hay que fomentar el diálogo, y coincido con esto que dice Juan Carlos, que el intendente que gane tiene que tener el acompañamiento de todas las demás fuerzas políticas y de todos los demás candidatos para realmente llevar al pueblo adelante, porque si no lo hacemos entre todos, esto se va a tornar imposible y vamos a fracasar nuevamente. O sea que respetar ideas diferentes. Siempre la respeté. Sí. Bueno, el tema que trataba el compañero es un tema absolutamente complejo, creo que es uno de los más complicados que tenemos y tiene que ver con el tema del acceso a la vivienda y primeramente al terreno. No es tan así tendencioso, sino que le pide a cualquier intendente que asuma en su momento que prevea la terrenización. O sea, es para cualquier intendente, para poner las cosas, eso es lo que plantea la comentaria. Sí, yo no podemos. Pero pasando a otro punto, yo quería preguntarle a los tres, en algún momento, ya que no está previsto la creación de ninguna vivienda en el presupuesto provincial para Bozón, para el próximo año 2016, ninguna, y escuchando la propuesta, me gustaría que se puedan detallar de qué manera, ya que no están previstas en el presupuesto, lo podrían llegar a hacer, porque ya que si el gobernador viniera a firmar una carta de intención, en todo caso estaría diciendo yo voy a proponer que en el próximo presupuesto esté 500 viviendas para ejecutarse en el 2017. Eso es lo que yo quiero, que si podrían desmenuzar un poquito. Bruno, Rey, de alguna que se tenga una idea al respecto, y por favor, respecto de desde dónde lograrían que esta situación se descomprimiera. No lo conozco, el caso de Juan Carlos lo conozco, no está planteado. Modificar la carta orgánica. Yo planteo Usted va a jurar con la carta orgánica. Ahora, yo puedo jurar y decir, juro, pero yo te voy a modificar tales artículos. Te anticipo. Que tiene que ser una herramienta que, ya te dije un artículo que quiero modificar, tiene que ser una herramienta válida y que vos la puedas utilizar. La modificación a través de la Asamblea Constituyente de la Carta Orgánica es algo posible y es una herramienta que hay que utilizar llegado el caso y anticipándote. No está en la plataforma. Está en la plataforma escrito como tal, no. Pero es un instrumento válido y hay cuestiones que sí se deben modificar. A la pregunta, me pediste un ejemplo, te lo di. Ahí está. En el caso sí, está planteado en la plataforma, sí, está planteado, la plataforma se presenta. La parte se presenta en el Tribunal Electoral. Sí, yo sé, pero no lo leí. Por eso hay muchos temas, un tema realmente importante que tiene que
nosotros como partido vecinal somos un poco víctimas actualmente, que es el tema de nosotros dentro de la Carta Orgánica Municipal podemos plantear que las elecciones se hagan de forma separada de lo que son las elecciones nacionales y provinciales, porque actualmente, lamentablemente, va a haber una gran cantidad de votos, que es votos de arrastre a partir de las presidenciales, y esto nosotros sentimos. Hay una cosa muy positiva que tiene que ver la cuestión de que no nos cuesta tanto dinero hacer la elección. Pero por otro lado, sentimos que hay un montón de gente que se influye su voto a partir de que estamos dentro de, en este caso, una elección a nivel nacional. Y nos parece que para que sea más parejo para todos los partidos, necesitaríamos estar haciendo las elecciones, ¿sí?, fuera de lo que son las elecciones, por lo menos las elecciones nacionales, para no tener tanto arrastre de voto. Y te hablo de un tema, un detalle que porque para mí casi me parece irracional, que es el artículo número 1 de los artículos de lo que es la primera parte de los artículos transitorios, habla de la relocalización del aeropuerto, la inmediata relocalización del aeropuerto. Y eso me parece que era absolutamente tendencioso en un momento político determinado y actualmente quedó ya totalmente fuera de contexto. Maxi. Dirigido más a Rey y a Bruno, porque el caso del PRO lo conozco. En la plataforma del PRO no está la reforma de la Carta Orgánica planteada, y capaz que ustedes tienen la plataforma en la página y yo no lo metí, así que mil disculpas por mi tranquilidad al respecto. Pero le quería preguntar, ¿ustedes tienen planteada en la plataforma, la propuesta que hace, tienen planteada la modificación de la Carta Orgánica? Me gustaría saber en ese caso, si está planteada, si es afirmativa la respuesta, ¿en qué punto la tienen planteada? No, mira, yo en lo personal no es que está plasmada en la plataforma, pero sí creo que en algunos aspectos es una necesidad. En la cuestión contable, el sistema de contralor para mí está obsoleto y hay que trabajar en un tribunal de cuentas, por ejemplo. Y hay cuestiones que sí se pueden trabajar para modificar la Carta Orgánica, para anticiparse a algunas cuestiones. Eso, en esa parte coincido con Rey en lo que dijo de anticiparse. Yo creo que por ahí se interpretó que la modificación era posterior. Yo entendí que también hay cuestiones en las que hay que anticiparse. Yo entendí esa parte. Claro, por eso, vos fueron un caso particular, pero yo creo que Rey hablaba de que es una herramienta válida, que se puede hacer y que es posible anticiparse a algunas cuestiones que tienen que ver cómo va cambiando el cuerpo. No, yo te digo un caso puntual. Lo que planteaba era, sí, primero vamos a que copen nuestro pulmón ecológico que tanto pregonan mucho, pero como decía Juan Carlos, cuando tienen que estar fuera de la ley no están. Entonces, creo yo que van a tener que, todos los candidatos, no solamente estos tres, los otros dos que faltan, trabajar mucho. Y en lo primero que tienen que trabajar es la regularización de las tierras, de todas las tierras. Porque yo acá escucho solamente de Bolsón. Allí tenemos hoy cerca de 6.000, 7.000 habitantes que no están registrados. ¿Por qué? Porque no tienen los títulos de propiedad. Se murió don Cipriano Soria sin el título de propiedad, que fue uno de los primeros que cuidó toda la población de este lugar y todo lo que hoy tiene el Benito Moreno y todo lo aledaño. Entonces, con responsabilidad tanto nacional, provincial y local, quisiera yo que lo primero que se haga, el que llegue a la intendencia, sea una regularización en serio de tierra, y a cada habitante de este pueblo y del lugar de Mallín Ahogado, Puerta Ferrero y todo aledaño tenga su título de propiedad. Nada más. Gracias. En particular en los últimos 20 años, nosotros igualmente tenemos que ser muy coherentes y muy conscientes de dónde se va a buscar el financiamiento para poder llevar adelante estas viviendas. Nosotros lo que llevamos adelante y lo que proponemos es la integración del Bolsón a la provincia, y en esta integración del Bolsón a la provincia también los planes nacionales que se articulan desde provincia, poder bajarlos a la localidad de Bolsón. En este caso yo entiendo que la necesidad habitacional supera las 2.000 personas como las 2.000 casas que habla Juan. Nosotros en lo puntual estamos trabajando en 500 soluciones habitacionales que vamos a tener un compromiso firmado con el gobernador,
que las vamos a traer a partir del 10 de diciembre en el transcurso de un año y medio. Lo que por ahí difiere un poquito con Juan es que yo veo que en Bariloche y en la provincia sí se ha trabajado en construcción de viviendas y se han llevado adelante. Esto yo lo veo así, tengo las licitaciones que se han provocado a nivel provincial y se han llevado viviendas tanto a Bariloche como a parajes de la provincia de Río Negro, en donde sí se ha cumplido. Nosotros tenemos que ser también conscientes y pensar para qué lugar crece el Bolsón. Nosotros, soluciones de tierra para trabajar en el loteo social en el casco urbano, lamentablemente no las podemos llevar adelante. Nosotros creemos y estamos convencidos por los estudios que hemos llevado adelante que el Bolsón crece para el sector norte, donde existe tierra fiscal provincial que deberemos desafectar y pasarlo a la órbita de la tierra municipal, para ahí sí poder empezar a lotear, llevar servicios y que tenga acceso la comunidad que no tiene tierra en este momento y que a partir de ahí pueda encarar la construcción de su vivienda de manera privada o a través de los planes que provee el IPTV. Nosotros los fondos, y en esto hago mucho hincapié e insisto, los fondos municipales no alcanzan más que para pagar los 500 empleados que tiene hoy la planta, o no la planta permanente y transitoria del municipio, la coparticipación que no supera los 2 millones de pesos y esta recaudación que está en un rango de un 30, un 40%, que no supera el 1,5 millones de pesos, esos 3,5 millones, 4 millones entre goteo y la coparticipación mensual en un solo pago, solo alcanzan para ello. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la manera de solucionar esto es a través de los fondos provinciales, la única manera que nosotros vemos. También hacía referencia de que crece para el norte el Bolsón y ahí vamos a trabajar en el loteo social. Regularización de tierra es fundamental, hay que trabajar en muchos de los barrios del Bolsón donde encontramos ocupaciones de 30, 20 o 15 años, hay que avanzar en la mensura, avanzar en la titularización para que también esa gente y esos vecinos puedan tener acceso a los planes nacionales, a los planes de Procrear, a los planes provinciales del IPTV, trabajar en un marco global y en un marco general en soluciones de diferentes áreas, tanto nacional como provincial, para poder buscar un principio de solución. No hablo de solución de la cuestión habitacional porque sería imposible en el corto plazo hacer lo que no se hizo durante 20 años. Eso hay que ser conscientes y en eso quiero ser bastante claro. En cuanto a las tomas, tenemos que analizar y ver los relevamientos que ha hecho el INTA, que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, buscar toda la información que allí haya, tratar de ver también todo lo que se ha trabajado y detectar los negocios inmobiliarios que se hacen con las tomas, esos negocios inmobiliarios ser implacables, caerles con todo el peso de la ley y poner un punto final. El tema es que en eso coincido con Juan, que hacía referencia a esto, que si uno no busca una alternativa, la gente va y toma. Nosotros tenemos que buscar la alternativa y buscar la alternativa a través del loteo social. Las tomas, hay que buscar una solución, hay que trabajar en una solución, cortar el negocio inmobiliario y trabajar en el loteo social, que es lo que dignifica a la gente de tener un acceso a la tierra como corresponde y poder hacer su vivienda como también corresponde. El tema de las ocupaciones es resultado, no hay duda, de una verdadera mala distribución de la riqueza de nuestra comunidad. Hay gente que tiene campos de cientos de hectáreas y hay vecinos que no tienen un lugar donde poner su casita. Entonces, lamentablemente, las ocupaciones en muchos casos son resultado de esta falta de oferta de un lote a un precio lógico. Entonces, la gente tiene que resolverlo de alguna manera. Esto es el plano actual del Bolsón, donde están las principales ocupaciones. Nosotros, en lo particular, creemos que cada caso tiene que ser analizado cada caso puntualmente, porque hay ocupaciones sobre tierras fiscales nacionales, sobre tierras fiscales provinciales, sobre privadas. Entonces, analizando cada caso, vamos a ir dándole la resolución a cada uno. Con respecto a la norma del medio, la Carta Orgánica Municipal, en lo que es tratamiento del suelo, dice claramente que la zona arbolada, la zona boscosa de la norma del medio, no puede ser urbanizada. Claramente lo dice. Por consecuencia, si pretendemos avanzar sobre la loma del medio, hay dos alternativas. O modificamos la Carta Orgánica Municipal por completo, que sería muy positivo, debido a que me parece que es necesario la modificación del conjunto de las normas de la Carta Orgánica, y la otra alternativa es lo que plantea la Carta Orgánica actual, que es la modificación de un solo artículo. ¿Te puedo observar esto? Ok, si vamos a modificar las normas por cada caso en particular, me parece que no
ocupan 500 personas y a los 5 años decimos, bueno, a partir de hoy esto ya no es más reserva forestal, es barrio. A ver, Las normas están para cumplir. Están para cumplirse y están para ser reanalizadas cuando hace falta, porque para eso Pero, va creciendo el pueblo, va creciendo el pueblo, las necesidades Pero no y la realidad. reanalizarlas cuando haga falta antes. Bueno, pasa que no resulta después. que hace falta. Porque si no estás construyendo. Entre todos analizamos cuándo es que hace falta discutir algo. No es lo que cuando yo digo y cuando vos decís. Es cuando el conjunto de la comunidad, y en este caso sus representantes, que son los concejales, te llaman a constituyente, modifican la Corte Orgánica. Y la otra alternativa es la modificación de un artículo. Estamos llegando tarde siempre, a eso voy yo. Eso, si vamos a modificar toda la norma en función de cómo el pueblo ahí es donde estamos cometiendo un grave error. Constantemente tenemos que modificar las normas. No es que porque hay una norma hecha, constantemente necesitan reanalizar las normas. ¿Qué significa? ¿Yo tengo que violarla la norma para poder después cambiarla? No, hay que reanalizarlo constantemente, analizar las normas. Pero a ver, la pregunta es la siguiente: ¿respetamos las normas o no respetamos las normas? No escuchan porque si no nos quedamos con la norma. Vamos a ver un debate nosotros. Yo soy socio de la Cámara, me dijeron que era una exposición. El mail que mandaba la prensa es el debate. No hay agresión, enriquece y no hay agresión. No, me parece que la Carta Orgánica justamente permite esta modificación de un artículo por año, pero no es muy simple. Tenés que hacer un plebiscito vinculante para modificar la Carta Orgánica. Eso significa que todo el pueblo de Bolsón, o en su gran mayoría, tiene que decidir que la norma del medio se urbanice. Por consecuencia, no es que es a tontas y locas. Le estoy diciendo a la comunidad, ¿hacemos esto? ¿Sí? Y si es que sí, se avanza. A mí me parece que también es un desacierto haber hecho todo lo que se invirtió, todo lo que se presentó el otro día. Para mí también me parece un desacierto. Un desacierto de cómo se invierte el dinero. Porque se costó mucho hacer ese proyecto y todavía falta esta etapa. Que es la etapa de preguntarle al pueblo de Bolsón si quiere que eso suceda. Entonces, como concejal que pretendo ser, lo que más me voy a preguntar es esto: si la comunidad de Bolsón quiere esa modificación. Un proyecto de urbanización de Loma del Medio que nos pareció un poquito a destiempo, tratándose de 20 y pico de días antes de las elecciones y sin la discusión adecuada ante la sociedad. Entonces queríamos ver si ustedes tienen pensado algunas bosquejados. Yo sé que parte de mi profesión se encarga de eso, ¿no? Yo sé que esto lleva tiempo y lleva muchas discusiones, muchos estudios. Ustedes tienen dentro del eje de su gobierno atacar este problema de una forma seria, y cuál sería esa forma, ¿no? El tema de la vivienda es esencial, es fundamental. En nuestra ciudad estamos teniendo una falta de 2020. Literalmente eso significa que en los últimos 20 años no se hicieron 100 viviendas por año. Ese es el resultado de lo que nos está faltando como ciudad, como pueblo. Por desinteligencia, por incapacidad, por distintas razones, las viviendas a nuestro pueblo no han llegado. Si nosotros tomamos como relación la vivienda que ha hecho en la última década el gobierno nacional y la volcamos a Bolsón, en Bolsón tendrían que haber llegado aproximadamente 700 viviendas. Creo que llegaron 20 o 30. Entonces quiere decir de que esa ineficiencia, esa falta de compromiso, esa falta de gestión es lo que venimos viviendo en todos los sectores. Vos preguntás concretamente de vivienda, vamos a trabajar sobre el tema de vivienda. Para eso se necesita tener reglas claras. ¿Qué significa? Hay gente que hace 30 años, 40 años vive en el mismo lugar, no se le han entregado los títulos. Bolsón es uno de los pueblos con más falencia de entrega de títulos de tierra. Justamente tenemos que poner un equipo a trabajar para entregarle títulos de propiedad a la gente. Eso dignifica, eso mejora a nuestro pueblo, mejora a nuestra ciudad, mejora al que recibe el título, mejora al barrio, mejora al pueblo y le mejora al municipio, porque el municipio le puede cobrar impuestos a esa gente. O sea que es algo que cierra absolutamente por todos los sectores. ¿Por qué no se hacen? Es una buena pregunta. ¿Por qué no se hacen las obras necesarias? Es otra buena pregunta. Los terrenos se fueron, vos recién decías, a destiempo. Por supuesto que destiempo. Si acá en Bolsón se vienen apagando incendios. No sé
proyecta absolutamente nada, no se planifica absolutamente nada. No hay nada que se haya planificado en los últimos 4 años o en los últimos 14 años. Entonces, ¿qué significa eso? De que estamos a la deriva. Bolsón crece por inercia privada, Bolsón crece por forma natural, pero no ha habido una sola planificación del Estado en acompañamiento, de saneamiento de obra, de saneamiento de cloaca, de saneamiento de vivienda, de saneamiento de la costa del río, de saneamiento de nuestros ríos que entrego, que todos los días lo estamos contaminando con las letrinas que siguen cada día hay más. Eso significa de que no hemos tenido gestión, no hemos estado a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos nuestra plataforma a nivel nacional, estamos hablando de 1 millón de viviendas, estamos hablando de 1,5 millones de mejoramiento de viviendas. Si eso hacemos, ¿qué porcentaje, cuánta vivienda le corresponde a Bolsón? Por ese 1 millón de viviendas le corresponde alrededor de 1.000. Le corresponde mejoramiento de vivienda alrededor de 1.500. Justamente es la falencia que está teniendo Bolsón. Lo que tiene Bolsón no es muy distinto a lo que tiene el país, no es muy distinto a lo que tiene la provincia. Si nosotros miramos nuestro pueblo o Bariloche, son 2 grandes villas miserias con una ciudad al lado. Antes era una ciudad realmente digna de vivir. Nosotros hemos retrocedido en los últimos 20 años. Estamos con 20 años de atraso en todo lo que sea infraestructura, en todo lo que sea obra. Eso se necesita, ponerse del día primero a trabajar. Por eso nosotros decimos, ¿en qué está basada nuestra gestión? En el desarrollo y en la obra pública. Cuando digo la obra pública, digo desde una vereda, digo desde una cloaca, digo desde un agua potable. Absolutamente todos los sectores, mejoramiento de la plaza, mejoramiento de la costanera. Eso es lo que creemos que tenemos que enfocar y llevar adelante. Los problemas son emergentes de no atender ciertas situaciones. Cuando vos no atendés el tema de vivienda, tenés el tema de las tomas, tenés el tema... Para que no te pase eso, referido a las tomas y la organización de tomas. Cuando no atendés las necesidades, tenés justamente los emergentes son estos. A ver, pero no podemos arbitrariamente no tener una responsabilidad por lo que se ha hecho. Se está tomando uno de los mejores lugares, uno de los espacios verdes, que por carta orgánica dice que tiene que ser una reserva forestal, tiene que ser un pulmón, tiene que ser un espacio verde, y sin embargo lo estamos rifando y a viva voz decimos que está bien, cuando esa gente tenía que estar contenida en barrios como la gente, en casas, en viviendas como la gente, y no abandonada en una toma. La gente no creo que tome, hay un porcentaje muy chiquito que tomará por deporte, pero la gente toma por necesidad. Si nosotros atendemos esa necesidad, si los políticos de turno atienden esa gran necesidad que hay, no existirían las tomas, porque en otros lugares no la existen. Entonces, quiere decir de que cuando se trabaja y se planifica, las cosas son distintas. Y al finalizar la misma, tiene el pueblo y los candidatos oportunos la obligación de exigir si esa plataforma se cumplió o no. Estarían complicados más de uno que se presentan, pero bueno. La mía está acá y veré en 4 años de defenderla y mostrar el cumplimiento efectivo Si que o están no. complicados, ¿por qué no les piden, no exigen explicaciones a... Perdón, Fabián, nosotros como Cámara de Comercio vinimos a escuchar propuestas. Queremos que nos dejen preguntar y seguir explayando sobre las propuestas. Si no hay más preguntas sobre este tema, tenemos otro Se tema. lo vamos a exigir. Pasamos al tema. El otro tema es la vivienda, las tomas y las urbanizaciones de las tomas. ¿Me dejan contestar a mi primero? Si no me sacas todas las palabras. Este tema Ah, sí, contestando primero. A ver, ¿quién está contestando primero? este tema surge Viste que había que hacerlo individual con la cámara.